Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Martes 19 de mayo del 2020. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña. Un placer que nos sintonice tan temprano en la mañana de este día, un día lluvioso en gran parte del territorio salvadoreño. En la primera parte nos acompaña ya aquí en el estudio el ingeniero Jorge Asbun, presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Salvador. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, Moisés. Buenos días. ¿Todo bien? Bien, un punto importante que nos visita esta mañana, ya que tenemos muchos temas que analizar, pero sobre todo la necesidad de reactivar la economía salvadoreña, diálogo con el gobierno, así como la implementación de protocolos sanitarios para operar. Y tenemos también una encuesta que ustedes han desarrollado y la misma la vamos a dar a conocer en los próximos minutos. Desde ya la invitación para que nos sintonice aproximadamente a las 7:15 de la mañana. Tenemos confirmada la presencia del licenciado Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa. Detalles de la aprobación de la Ley Especial Transitoria para la atención integral de la salud y la reanudación de labores en el marco de la pandemia por el COVID-19, entre otros temas. Este largo título es precisamente el nombre del decreto que fue aprobado en las últimas horas por los diputados de la Asamblea Legislativa. Decreto que ha mencionado el presidente de la República que va a ser vetado, ya que él también anunció anoche en una conferencia de prensa que está preparando un nuevo plan de emergencia y reactivación de la economía y que ha sido consensuado con los grandes empresarios del país. Vamos a tener detalles de esto en la segunda parte de nuestra entrevista. Antes de comenzar esta mañana, para quienes nos han estado preguntando a través del teléfono y las redes sociales, la cuarentena continúa. Y creo que no es momento de volver atrás en historia de ver qué es lo que ha ocurrido con los decretos de emergencia, pero la cuarentena continúa a este momento. Usted debe usar mascarilla, debe mantenerse en casa a menos que sea estrictamente necesario. Este día, que es el día número 59 de la cuarentena, solo pueden salir por DUI aquellos que tienen el 0, 1 y 2 como último dígito de su DUI. Las clases siguen suspendidas. El transporte colectivo también sigue suspendido, no hay buses este día, las medidas como tales se mantienen. Lo único que podría haber cambiado con la no vigencia y la decisión de la sala del decreto presentado por el Ejecutivo es que no tiene la capacidad del Ejecutivo de utilizar los fondos sin hacer licitaciones para la compra y proyectos y tiene que pedir autorizaciones para la transferencia de dinero entre las distintas instituciones del Estado. Bien, ¿cómo estamos esta mañana con los casos de coronavirus? Es importante mencionarlo porque probablemente a estas horas de la mañana ya habremos sobrepasado aquella barrera mental de los 1.500 casos confirmados. Tenemos a esta hora 1.498. En las últimas horas el nuevo dato del Ministerio de Salud indica 85 nuevos casos, 28 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. Gracias a Dios no hay personas fallecidas y se desarrollaron ayer 2.458 pruebas. Hay 1.142 casos sospechosos, se mantiene en 30 los casos de fallecidos y hay 502 casos recuperados, son los que indican las fuentes oficiales. Esos son los datos duros los que tenemos de la pandemia en estos momentos en el territorio salvadoreño. En el mundo entero se está por poco de pasar una nueva barrera y es que esta mañana se ha amanecido ya con 4.917.417 casos confirmados de coronavirus en el mundo entero. Hay 320.000 muertes y se han recuperado 1.922.463 personas. Este último dato es significativo porque indica que prácticamente poco menos de la mitad se está recuperando de la enfermedad en el planeta entero. Los países que más están siendo golpeados aún continúan siendo prácticamente los mismos, a excepción de que Italia y España ya no son las segundas posiciones, sino que nuevas naciones se encuentran en estos puntos. Por lo menos en el caso de Italia ha sido ya bajado a una sexta, séptima posición. Estados Unidos continúa siendo el principal país con contagios. A estas horas de la mañana está reportando 1.550.000 y tiene también un total de muertes que está a punto de llegar a las 100.000, 91.981 muertes. El segundo país es Rusia, el tercero España y después se encuentra Brasil. En una quinta posición está el Reino Unido e Italia,
que fue por muchos días el país número 2 con más contagios, hoy está en una 6ª posición y pareciese haber logrado la disminución significativa de los casos. Solo para mostrar, y termino con esto, España reportó ayer únicamente 59 muertes, Italia reportó 99. Ambos países estuvieron en promedios de 300, 400 y en algunos días hasta 700 y 800 muertes diarias. Una vez más, gracias por estar con nosotros en este día 59 de la cuarentena. Ingeniero, gracias por acompañarnos tan temprano también. No, gracias a ti, Moisés. La verdad que son días movidos para todos. Hay que estar pendientes e informando a la población, ¿verdad? Exactamente. Señor, vamos a hablar naturalmente de esta encuesta que ustedes han desarrollado, pero antes déjeme preguntarle la opinión que tiene, porque ayer se han dado hechos significativos y muy importantes. El presidente de la ANEP, el señor Simán, se reunió con los diputados de la Asamblea Legislativa por largo tiempo en horas de la tarde, pero también grandes empresarios del país se encontraban reunidos con el presidente de la República. ¿Hay un doble mensaje? ¿Hay una división? ¿Qué se puede decir? Yo diría que lo importante en estos tiempos es gestar la unidad. Y en ese sentido, yo estoy seguro que los empresarios que se reunieron ayer en Capres no tienen ningún problema con reunirse con ANEP. Y lo mismo debemos de buscar todos. Debemos de buscar, lo único que debemos de estar buscando es salir de esta crisis. Y esta es la crisis actual. Habrán nuevas crisis hacia adelante. Y si no estamos claros en el objetivo y empezamos a tener cualquier causa de división, obviamente no vamos a resolver los problemas. Pues entonces yo siento que tal vez se hizo más de lo que era. Yo creo que el sector privado en el país está muy unido y lo importante es que tanto el sector privado, que somos todos los empresarios y todos los trabajadores del sector privado, como el sector público, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, trabajemos de la mano, porque la verdad que este tipo de problemas que son inéditos, si no tenemos a las mejores mentes trabajando juntas, las soluciones no van a llegar a la población y al final lo que queremos es arreglar un problema. Y si no se hace unidos, no se va a arreglar bien, ¿verdad? El presidente de la República en conferencia de prensa que dio ayer aproximadamente a las 8 de la noche indicaba que si había una ley aprobada por los diputados la iba a vetar. Esas fueron sus palabras textuales y sí hubo una ley aprobada por los diputados, una ley especial transitoria que fue terminada de su discusión y aprobación aproximadamente a las 11, 11:30 de la noche. No lleva esto a más división de poderes, sino un encuentro de las directrices y las personas que dirigen el país. Mira, es como todo. Cuando hay un problema, yo puedo tener alguna idea de cómo solucionarlo, el otro puede tener otra idea de cómo solucionarlo, pero cuando tú unís ambas iniciativas en buena fe y con mente abierta, ¿verdad? Y estar dispuesto a discutir, yo estoy seguro que habrán muy buenas cosas en la iniciativa. No le he leído la iniciativa de la Asamblea, pero estoy seguro que hay muy buenas cosas ahí y seguramente cuando redacte la ley que mencionó ayer el presidente van a haber buenas cosas. Es decir, el problema, Moisés, no es quién tiene el mejor plan. El problema es que no están intercambiando las ideas, enriqueciendo el plan para que al final los salvadoreños nos resuelvan de la mejor manera. Ese es el problema que yo veo. Hay una crisis política, indican algunos. El presidente quiere que se le apruebe sus leyes y los diputados pareciesen no haber incluido a los miembros del gabinete que incluso estuvieron en horas de la tarde ayer en Asamblea Legislativa esperando ser recibidos. Sí, es que mira, cuando hay temas emocionales, hay problemas de ambos lados. Cuando hay un problema en un matrimonio, ¿qué hacen? Busquen un consejero, siéntense, hablen de sus problemas, discutan, entiendan el punto de vista del prójimo. Eso es lo que tienen que hacer. Buena analogía. Sin embargo, va a haber dos leyes en determinado momento y si vemos el círculo que tenemos de aprobaciones de leyes en el país, el decreto aprobado por los diputados tiene que ir a aprobación del Ejecutivo. El Ejecutivo ya ha dicho que lo va a vetar, que va a elaborar este día y mañana y que va a mandar el próximo jueves para aprobación de los diputados su proyecto de ley. Con seguridad los diputados van a poner algunas paredes que impidan la discusión del mismo y la aprobación. Y vamos a
continuar en ese círculo vicioso. Sí, aquí es como cuando uno estaba en el colegio, ¿verdad? Que cuando había un pleito en el recreo, la maestra metía a los dos niños al cuarto, le echaba llave y hasta que no arreglaran el problema no le quitaba llave. Tal vez algo así tienen que hacer, pero tiene que haber voluntad de platicar, voluntad de entender que el otro no va a tener exactamente el mismo camino, pero que el objetivo de todos, esperaría yo, el objetivo de todos es resolver y sacar al país de la mejor manera posible de la crisis. Si ese es en realidad el objetivo de todos, no veo por qué no se sientan. Uno puede tener amplias diferencias con el otro, pero siendo un patriota y sabiendo que lo que queremos es sacar adelante el país de la crisis, ¿qué se sienten, hombre? No estamos en un país como para que estemos con estos problemas. Ahora, también es importante reconocer que parte de la separación de poderes es esto, es que uno esté en desacuerdo con el otro. Eso es parte de la madurez democrática que vamos teniendo. Sí, pero no 180 grados totalmente y perdido. Y estoy seguro, Moisés, que si tú, cuando salga la ley del presidente, te sientas y las analizas, no van a estar 180 grados diferentes. Sí. Entonces, yo lo que veo es que es un tema más emocional que técnico. Nosotros en la Cámara somos gente técnica. Nosotros en realidad, si vemos una ley y vemos la otra y lo que vemos son dos diferencias, simplemente hacemos un análisis técnico, una apreciación técnica de lo que estamos viendo. Y eso es lo que tienen que hacer para quitarle el sesgo emocional a las decisiones los políticos. Asesorarse de buenos técnicos, escucharlos y de esa manera tomar las decisiones basadas en la mejor experiencia de los técnicos y en datos. De hecho, ambas propuestas están apuntando a una apertura, a una reapertura de la economía. Ahí ya estás viendo una coincidencia. 6 y 8 de junio. Las fechas, igual, no importa si es el 6 o es el 8, pues estamos a 2 días de distancia. Pero sí se podrían hallar encuentros, creo yo, de las dos propuestas. Sí, y nosotros como gremial y la ANEP y todo el sector privado, estoy seguro que inclusive los señores que fueron ayer a Casa Presidencial, lo que estamos buscando es eso, que haya en realidad un punto de encuentro, que haya consenso y que haya un plan de nación, no un plan del presidente, un plan de la asamblea, un plan de los empresarios grandes, un plan de los empresarios medianos, que somos los que representamos nosotros, a los MIPYMES. No, tiene que haber un plan de nación y para eso tiene que haber un líder que en realidad geste ese plan de nación. Ahora, hay declaratorias que no ayudan en mucho. Para el caso, el mismo presidente de la República ha dicho que desconoce a Javier Simán como presidente de la ANEP. Es parte de los problemas, que es lo que le digo, que tenemos que dar un paso hacia atrás, ver la realidad del país, entender que la única forma de salir adelante de los problemas del país es por medio de unidad, agarrar en una cajita y guardar todas las emociones y basarnos solamente en data, en elementos técnicos, en la asesoría de las mejores mentes que tenemos en el país. Si hacemos eso, estoy seguro que vamos a salir lo menos golpeados posible de esta crisis. Bien, vamos a ver qué termina sucediendo. Esto es Noticia en Desarrollo. Impacto de la emergencia por COVID-19 en economía de la MIPYME salvadoreña. Resultados de la tercera encuesta empresarial entre los asociados de la gremial. Cuéntanos un poco los detalles, cuándo se desarrolló y a quiénes se entrevistó. Mira, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador tenemos 2.500 socios, el 90% somos MIPYMES y estamos en todos los sectores y en todo el país. De hecho, ayer tuve una teleconferencia por Zoom, ¿verdad? Que hoy está de moda eso, con los presidentes de todas las filiales de todo el país y con los presidentes de todos los comités sectoriales de todo el país, para actualizar también algunos datos, conocer cuáles son las inconvenientes que están teniendo y tomar algunas acciones. Estamos en constante comunicación con todos los sectores de todo el país. Y debido a eso, nosotros desde hace 2 meses empezamos a sacar, y debido a la primera encuesta, esta es nuestra tercera encuesta, empezamos a proponer al gobierno diferentes soluciones técnicas de estímulo económico. Hace como un mes el gobierno vio a bien escuchar nuestras propuestas y se armó junto con ellos el decreto de salvar el empleo, a donde están los 460 millones para el fideicomiso para préstamos, 140 millones para el subsidio del empleo, 300 millones para pago de proveeduría del Estado y 100 millones para exportadores. Ese decreto ya está aprobado por la Asamblea y es muy importante que se empiece a ejecutar, porque ahí hay un componente de 140 millones que le da un subsidio
subsidio, y ayer lo hablábamos con todos los presidentes de los comités y de las filiales, que a ellos les surge eso, o sea, es decir, sus empleados ya no los pueden sostener. Entonces es muy importante empezar a ejecutar ese decreto, empezarlo a fondear para salvar parte del empleo que se está perdiendo. Sobre todo si tomamos en cuenta de que cualquiera de las medidas que se adopten al final está hablando por lo menos de 15 días más de aquí en adelante. Las empresas no pueden soportar ya, hay algunas que incluso han tenido problemas para pagar la primera quincena que finalizó hace un par de días. Mire, los problemas empezaron en marzo, porque hay muchas empresas, especialmente las micro y pequeñas, que van quincena día a día. Quincena. Entonces empezaron en marzo, en abril se agudizaron y en mayo prácticamente ya estás colapsado, ¿verdad? Habrán muy pocas que han logrado pagar todo y habrán muy pocas que en realidad no tienen una afectación grave. De hecho, en esta encuesta, las empresas que participaron, que acabamos de terminar hace unos días, tienen 112,000 empleos. Y ellos en su gran mayoría están diciendo que van a despedir, no porque quieran despedir, porque ya no tienen dinero en caja para pagarle a sus empleados. Y otros, una gran parte, quieren cerrar. Entonces, tú decís, si solo aquí, en esta pequeña encuesta de la Cámara, que nuestra gremial y todas sus empresas representan aproximadamente 220,000 empleos, 230,000 empleos, aquí hay 112,000 empleos. Y prácticamente esta encuesta te está diciendo que 60,000 ya están perdidos. 60,000 están. 60,000. Y si tú extrapolas eso a nivel nacional, ya estás hablando de 350,000 empleos perdidos a la fecha, que tal vez se podrán recuperar, tal vez no, pero es muy importante mencionar que nosotros no estamos hablando y jamás hemos dicho que debe de haber una apertura económica desordenada. Nosotros siempre hemos dicho que es importante mantenernos en cuarentena, que haya una ley de cuarentena, pero tienes que hacerlo de una manera más balanceada. Aquí estuve hace como un mes, dos semanas en Tuset, y mencioné que en la primera encuesta de la Cámara, la gran mayoría, más del 90% de los socios, estaban de acuerdo con las medidas tomadas. Es decir, como técnicos nosotros siempre simplemente presentamos los datos, los analizamos, hablamos con los sectores y sabemos exactamente, y te puedo decir con propiedad, que en ese momento la gente decía, qué bueno que cerramos a tiempo. Pero ahora ya la gente, pues obviamente ya no tiene opciones. Por eso es muy importante que ese decreto se empiece a ejecutar, para que en realidad la gente que ya no le pudo pagar en abril y algunos inclusive en marzo, puedan por lo menos seguir dándole algún ingreso al trabajador, porque no ha llegado ningún apoyo al trabajador del sector formal hasta ahorita. Muy bien, estas fueron las personas entrevistadas y son los datos que usted nos menciona, ¿verdad? Sí. Son aproximadamente 112,000 los empleos que las empresas participantes de estos sectores, por sectores, están generando. La línea mostaza significa servicios. Es correcto. La roja, que es muy pequeña, es la industria, y el azul es el comercio. Estamos hablando de los socios de usted, no significa que la industria no genere tantos empleos, sino que estamos hablando de los agremiados. De los agremiados que llenaron esta encuesta. Que llenaron esta encuesta, sí. Muy bien. 112,000 personas. De estos son que usted me dice, hay al menos 60,000 empleos que podrían haberse perdido ya. Bueno, de esos 112,000 empleos, el 50% dice, no estoy operando, estoy cerrado. Y el otro 44% dice parcialmente operado, o sea, prácticamente el 93% de las empresas no están operando normal. No están operando normalmente. El 95% menciona que sus ingresos han disminuido, obviamente, si no están operando normal. El impacto en estas empresas, que son 460 empresas las que se encuestaron, es de $64 millones. Es decir, hay empresas pequeñas que han perdido prácticamente todo su patrimonio, todo su capital en esta crisis. Y a donde ya te digo yo que si tú ves el dato de los 112,000 empleos y después te vas a la gráfica a donde menciona qué es lo que va a pasar, que es la última gráfica de PAI, que dice cuántos dejarían de pagar alquiler. ¿Cómo no? La tengo y creo que la podemos transmitir en este momento. De continuar la emergencia y con base en su capacidad de generar liquidez y los compromisos de pago, ¿cuál sería la medida más inmediata que se vería obligado a tomar? Es esta, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí tú estás viendo que el tema del dejar de pagar el salario
es algo que cada vez está creciendo más y más y más y más. Sería la parte del pay azul oscura, la del 36%. Es correcto. Entonces, es desafortunado porque obviamente nadie quiere dejar de pagar planilla, pero ya tenemos 2 meses y 2 semanas de haber cerrado y el gobierno el sábado creo que dijo 30 días, pero ayer dijo 15, entonces no sabemos si son 15 días o 30. Obviamente estamos en un tema de pandemia, de salud, y lo más importante es la salud, pero es difícil pensar que cualquier empresa va a aguantar 3 o 4 meses cerrada, ¿verdad? Dentro de los encuestados, me señala usted, de estas personas que han sido consultadas, al menos 60,000 empleos estarían en peligro o están ya perdidos. Bueno, si tú analizas que el 93% no está operando con normalidad, bueno, ajá, y después analizas la reducción de ventas que tienen, la pérdida de ingresos, estoy siendo hasta conservador porque estoy hablando de un 50% de esos empleos. Podría ser mucho más alto. Pudiera ser mucho más alto. Si este número lo extrapolamos, como usted mencionaba, estaríamos hablando de la economía nacional. ¿Cuántos empleos estarían no cesantes o no sé, sin recibir o en compás de espera? En el sector privado hay 700,000 empleados registrados en el Seguro Social. El 50% de esos son 350,000. Ahora, la economía formal es el 30% de la economía total. Entonces, si 700,000 es el 30% y la mitad de esos son 350, estás hablando de 700 a 800,000 empleos informales también que se están perdiendo, si se ha perdido la mitad hasta esta fecha. Es más de 1.100.000 empleos entre el sector formal e informal. Entonces, por eso es bien importante y es bueno que ya sabemos trabajar sin enfermar, sabemos trabajar saludablemente, ya sabemos que tenemos que usar mascarilla, que tenemos que usar alcohol gel y, como repito, nosotros no estamos llamando a que no haya una cuarentena. Hay personas que tienen que mantener ahorita la cuarentena, pero hay medidas que ya se están usando y esa es una de las ventajas que tenemos, que ya muchos países están abriendo y de manera exitosa y hay buenas prácticas que podemos traer para acá. Por ejemplo, el tema de horarios. Si en una oficina cabían 50 personas y en un solo horario y ahora ya existe el teletrabajo, tú puedes estructurar los horarios de tal manera y el teletrabajo de tal manera que en ningún momento en esa oficina donde antes habían 50 personas, en ningún momento hayan más de 20. Y eso le da suficiente distanciamiento social para poder trabajar saludablemente. Esa es una ventaja. Obviamente los países que tuvieron que paliar la crisis de primero tuvieron que inventar las soluciones. Nosotros ya tenemos soluciones y ya lo hemos estado haciendo. Hay experiencias que se han comprobado en ser muy buenas. Buena experiencia. Exactamente. ¿Qué otro impacto ha causado la emergencia por el coronavirus en el desempeño de su empresa? Y los grandes datos que se señalan: reducción de operaciones y afectación en el flujo de caja. Es correcto. Vaya, si tú estás viendo ahí, prácticamente el 50% está diciendo que no tiene flujo de caja positivo y ha tenido que reducir sus operaciones. Y también, si te vas al otro, dice problemas para suspensión de personal, reducción de personal, que es otro, si lo sumas, otro 20%. Entonces, es obvio que hay una situación de crisis económica crítica. Por eso el tema del decreto de salvar el empleo es importante empezarlo ya a echar a andar, pues que empiecen a llegar esos beneficios a la población. Y como te repito, ¿quiénes son los que más necesitan esto? Son los MIPYMES, los micro, pequeños y medianos, que son la gran mayoría de nuestros socios. Pero también los grandes necesitan algún tipo de predictibilidad. Y eso te lo da un calendario de apertura técnico, balanceado, pero progresivo. Nosotros creemos que sería irresponsable abrir de un solo todo sin que hayan protocolos autorizados, que esa es responsabilidad del gobierno darlos, y sin que haya una progresividad. Porque aunque existan los mejores protocolos del mundo, si abrís de un solo va a ser bien difícil instruir a todo el personal
para que puedan en realidad cumplirlos. Y lo otro es que el sector informal, que es el 70% de la gente, es bien importante ahí el actuar también de las alcaldías, porque hay muchos mercados municipales, por ejemplo, que si las alcaldías en realidad no logran mantener ahí los protocolos sanitarios, pues van a ser foco de contagio, ¿verdad? Estimación de pérdidas por sector productivo. Esta gráfica no la habíamos mostrado. Este total que indica de 64 millones de dólares es para un periodo comprendido, ¿el total o por mes? Esto es del total solamente de estas 460 empresas encuestadas. Wow. ¿Verdad? Solo de estas. Solo de estas empresas encuestadas. Obviamente los valores son más. Si la economía del país es de 27 mil millones, eso quiere decir que son 600 millones a la semana. Quitando el domingo, son 100 millones de dólares al día. Cada día que estamos cerrados, el país pierde 100 millones de dólares en su economía. Ahora, alguien puede decir, pero entonces lo pierden los grandes empresarios. No, en realidad todos perdemos un poquito de eso, inclusive el gobierno, porque ya vimos que el gobierno mencionaba el otro día que le está costando inclusive pagar salarios, y eso me preocupa mucho, porque es importante cuidar al Estado de la misma manera que es importante cuidar a las empresas, es parte del sistema. Entonces, sí es importante que empecemos a trabajar de una manera saludable para que tengan ingresos las familias, tengan ingresos las empresas y tengan ingresos el Estado. El sector de servicios sería el más golpeado, de acuerdo a esta encuesta que ustedes desarrollaron. Sí, lo que pasa que esta encuesta, que es de muchos socios, y nosotros tenemos mucho sector servicios, hay bastante gente de restaurantes y mucha gente del sector turismo. Claro. Entonces, la gente del sector turismo, ayer hablábamos con el comité de turismo de la Cámara de Comercio e Industria, y me mencionaba, mira, el problema del turismo es que, por ejemplo, si yo soy un tour operador y traía gente de Alemania, la gente de Alemania contrata hasta un año antes. Entonces, yo ahorita ya perdí todo el año. No perdí los meses que he estado cerrado, perdí todo el año. Él va a poder empezar a operar cuando empiece a contratar hacia adelante. ¿Hacia adelante cuánto? Un año. Porque sí, así funciona esa industria. Entonces, se ha visto, inclusive el otro día veía en el periódico una persona que era abogado, que hoy andaba en bicicleta en Uber, un montón de casos así, que uno dice, bueno, qué bueno que somos guerreros y que somos gente que quiere salir adelante, pero tenemos que darle predictibilidad al país. Y eso se da con un calendario, ¿verdad? Como hay en otros países, un calendario, y va amarrado ese calendario no solo a los nuevos casos, sino que a los recuperados. Hay bastante tecnología y bastante indicadores ahora disponibles. Un poco de predictibilidad se ha comenzado a ver desde la fecha que se ha mencionado desde anoche, señor. El presidente dijo 6 de junio, los diputados dicen 8 de junio, creo que un día más, un día menos, no importa, pero hay una luz al final del túnel, se está empezando a ver una reapertura gradual, a partir de esas fechas. Sin embargo, lo de estos meses, de 18 de marzo hasta la fecha, del 20 de marzo hasta la fecha, estamos hablando ya de una pérdida millonaria, una pérdida que ¿la han llegado ustedes a estimar? Bueno, como te menciono, son 100 millones de dólares al día. Quitemos los fines de semana y han sido 8, digamos. ¿Cuántos días llevamos? 70 días. 59. Dejémoslo en 50, vaya, para ser redondos. Vaya, 5 mil millones de dólares, vea. Wow. Así de fácil. Regla de 3, si querés ser simplista. Obviamente la economía no ha estado cerrada al 100%, ha estado cerrado en el 80, 90. Ahí habrá algún ajuste, pero en realidad es un tema... Pero estamos hablando de un 25% del PIB. Un 18%, un 18, 15% del PIB, sí, así es. Así es. ¿Así? Un 18, sí. 18-20% del PIB. Sí, sí, mira, es la realidad. Y en la medida en la que sigamos cerrados va a ser peor. Ahora, hay otro elemento, que cuando abras, la normalidad no va a existir. Es decir, si tú tenías un pequeño salón de belleza o una pequeña venta de hamburguesas, no va a ser de inmediato. No vas a vender igual al día siguiente, ¿verdad? Entonces, sí hay un trabajo que va a ser nuestra gremial de ayudar a la gente a reconvertirse y también a fortalecerse mentalmente. Va a haber un montón de problemas de salud mental en el país, de angustia, y necesitamos ayudar a nuestros agremiados a encontrar ese nuevo camino, a reconvertirse, a fortalecerse como persona y como emprendedor,
y salir adelante, que al final es lo que te digo, Moisés, todo lo que queremos es salir de esta crisis, porque después se nos vienen muchas otras crisis más. Entonces, si no salimos unidos de esto, va a ser una verdadera pérdida para el país, ¿verdad? Muy bien, tenemos que hacer la primera pausa comercial, vamos a volver en aproximadamente 3 minutos, le invitamos a que continúe con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Nos visita esta mañana en la primera parte el ingeniero Jorge Asbun, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Mencionaba usted los 140 millones de dólares que han sido aprobados y que servirían para volver a inyectar capital a todas estas empresas, porque ha sido destinado exactamente a estos rubros, ¿verdad? Al menos así ha quedado. Sí, como te digo, nosotros desde hace como 2 meses y medio estábamos proponiendo diferentes soluciones económicas de estímulo económico. Hace como un mes hubo eco en el gobierno, se trabajó con ellos en esto, y es el decreto aprobado, el famoso decreto de que le llaman el de los 1.000 millones, que es de salvar el empleo nacional. Ahí hay varios componentes. Uno es de préstamos, es decir, una persona, por ejemplo, que tiene un salón de belleza, a la hora de que tenga que arrancar de regreso, lo más seguro es que va a tener que invertir, no sé, 500 o 1.000 dólares en adecuaciones para poder trabajar de una manera saludable, barreras, etcétera. Cualquiera que hemos ido a algunos supermercados hemos visto que hoy han puesto barreras y demás. Entonces, hay un componente de préstamo. Ese componente de préstamo es para capital de trabajo, para que la gente pueda hacer sus adecuaciones y pueda comprar sus insumos para poder volver a arrancar, porque muchos no van a tener ahorita ni siquiera para comprar materiales para empezar a trabajar. Ese es el primero. El segundo, que es el más urgente en este momento, y ya desde que se aprobó en la Asamblea, es el de 140 millones, que ahí va un subsidio al empleo del sector formal para las empresas que tienen 100 empleados o menos, que son las MIPYMES. La idea de esto es que se les dé un subsidio, entiendo que la Asamblea lo aprobó por el 50%, para la gente del sector formal que no ha recibido ningún apoyo monetario, pueda tener algún ingreso cuando ya las empresas no han podido pagarle porque ya tienen más de 2 meses cerradas. Y como te digo, enfocado a la MIPYME, ¿verdad? Entonces, sí hay un llamado que ya lo vengo haciendo desde hace algunos días, si necesita algún apoyo del gobierno en cómo ejecutar y estructurar esta solución, nosotros con mucho gusto los podemos apoyar, pero sí hay una ley aprobada, ya tienen ellos la herramienta, digamos. Si hay que difundir información de cuál es el proceso. Ayer los presidentes de la filial de Santa Ana, de Sonsonate, de San Miguel, de La Unión, de Aguachapán, de todo el país a donde tenemos filiales, me decían, denos el paso a paso para que la gente pueda saber cómo proceder. Entonces, con mucho gusto nosotros, como siempre lo hemos hecho, podemos difundir el proceso necesario para que las empresas puedan tener acceso a eso. Eso sí es muy urgente porque no ha recibido hasta este día ningún apoyo monetario las familias salvadoreñas que laboran en el sector formal. Ahora, señor, hay algunas preguntas. Eduardo, por ejemplo, nos dice, en Europa también hay pymes y no han llegado a las condiciones de miseria que usted manifiesta se encuentra en El Salvador. Sí, bueno, yo creo que comparar Europa con El Salvador, solo ahí está la respuesta, ¿verdad? Ajá, sí, no quería yo opinar en ese sentido, pero son condiciones diferentes. Sí. Ahora, ¿140 millones alcanzarán para reactivar sectores? Mira, como son 700,000 empleos en el sector formal, y estás hablando de que esto es para las MIPYMES, que son alrededor de 300,000 de los 700,000 empleos, sí se hizo una estimación que esto alcanzaba para el 50% del salario 2 meses. Entonces sí es importante, es un gran apoyo, es algo muy importante y hay que empezarlo a ejecutar ya, ¿verdad? ¿Qué otras medidas podrían tomarse? Mira, yo creo que como tú bien dices, si ya el presidente se comprometió al 6, creo que él dijo 6 de junio. Él dijo 6. Y creo que tú en la asamblea tú decías que era 8. 8. Entonces estamos en lo mismo. El 6 o el 8, esa ya es la fecha, esa es la fecha compromiso del legislativo y del ejecutivo. Eso ya le da algún nivel de predictibilidad. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en los protocolos, que el Ministerio de Trabajo nos los autorice
que haya un proceso claro de los protocolos y una inducción, y que le dé un espacio el Estado a las empresas para prepararse. Porque si vos vas a abrir el 6 o el 8, necesitas unos 3 o 4 días antes que los comités de seguridad ocupacional de las empresas puedan regresar a preparar el espacio. Entonces eso también es una de las cosas que deben de considerarse para que se pueda operativizar todo esto. Bueno, va a haber... El coronavirus no va a desaparecer. De hecho, hay quienes señalan la vacuna no va a estar tan pronto como muchos esperamos, y va a ser una enfermedad que se va a mantener en el ambiente y puede ser que se elimine y resurja en otros momentos. Esto significa protocolos casi permanentes para el desarrollo de labores. Sí, mira, este es un evento distorsionador de la humanidad, como lo han habido otros antes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que va a cambiar la forma en la que vivimos y va a cambiar la forma en la que interactuamos. Eso no quiere decir que tenemos que dejar de vivir y ni dejar de interactuar ni dejar de trabajar. Quiere decir que debemos ser inteligentes y adaptarnos a eso. Hay algunos especialistas que mencionan que en 18 meses puede venir una cura, una vacuna o algo. Pero de aquí a 18 meses no puede ser que no tengamos como humanos y como salvadoreños la capacidad suficiente de organizarnos y de trabajar sin enfermar, de convivir sin enfermar. Es un cambio, es una distorsión en nuestra forma de vida, pero esto no nos elimina la vida sigue, ¿verdad? Hay quienes señalan lo que está pasando en otras naciones con sistemas de salud muchísimo mejores y más desarrollados que el nuestro. Y si nos vamos al caso específico de la nación que más contagios tiene este día, es Estados Unidos. Hay 1,5 millones de contagios. Y hay a este momento por lo menos casi las 100,000 muertes, 91,981. Si países como Estados Unidos han tenido esta cantidad de casos y esta cantidad de muertes y está reportando diariamente más de 20,000 nuevos casos, lo del Salvador que hemos vivido, muchos indican, no hemos visto lo peor. Mira, hay que ser responsables, por eso te digo que nosotros no estamos llamando a que se termine la cuarentena. Nosotros siempre hemos dicho que creemos que una cuarentena balanceada y responsable es importante. ¿Qué quiere decir balanceado? Dentro de las posibilidades y realidades del Salvador, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo máximo que podemos hacer? ¿Por cuánto tiempo lo podemos hacer? No porque lo dice una persona, sino que porque técnicamente en una mesa eso ya se definió. Y estamos claros que tenemos un sistema de salud precario, como bien mencionaba el presidente, y tenemos que tener extremo cuidado en nuestras medidas de apertura, tenemos que ser muy responsables, y cada uno de nosotros tiene que ser muy responsables con las medidas. Obviamente tenemos que todos siempre andar nuestros diferentes instrumentos, nuestras mascarillas, nuestro alcohol gel y demás, pero como te digo, la vida sigue, y si en 18 meses viene la cura, pues qué bueno, pero mientras tanto tenemos que seguir viviendo. Bien, a usted le encantan los números, me lo dijo, y a usted le gusta ser técnicos y todo. Estados Unidos tiene una tasa de muertes por millón de habitantes de 278 y un total de casos por millón de habitantes de un poco más de 4.500. Los números de Estados Unidos esperamos que no los alcancemos porque sería un desastre para El Salvador, aunque sea 6.025.000 casos, no podría soportarlo el sistema de salud. Y muertes, 278, digamos 250 por 6, estaríamos hablando de 1.250, por lo menos a este momento lo que lleva Estados Unidos si nos comparamos con aquel país. Las medidas se tomaron en El Salvador mucho tiempo antes, o por lo menos antes que se tuvieran los primeros casos confirmados, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras naciones como Estados Unidos. Sí, y como te dije aquí en tu set hace un mes y pico, en nuestra primera encuesta eso fue muy bien visto, y seguimos viéndolo bien, es decir, tuvimos una gran ventaja en cerrar antes, y yo creo que hay que capitalizar eso de una manera técnica para abrir con responsabilidad antes también. La ventaja de haber cerrado antes es que gracias a Dios no tenemos tantos contagios ahorita, y eso nos va a permitir, vamos a tener más opciones. Lo otro bueno es que yo al principio veía que se hacían muy pocas pruebas, pero
eso se ha ido incrementando y eso es bueno. Creo que somos el país que más pruebas hace en la región. Sí, Centroamérica sí. Bueno, entonces eso es bueno y en la medida en que eso se incremente es mejor. Se habló o quedó en un decreto que se podía autorizar a los laboratorios privados a hacer pruebas. Eso hay que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque entre más pruebas hayan, más claro vamos a tener el panorama. No importa que salgan más casos, si lo que querés tener tú es la realidad lo más cercano posible a la realidad. Entonces sí es muy importante eso, que qué bueno que el gobierno está haciendo más pruebas que en toda la región y que se autorice a los laboratorios privados para hacer pruebas para que se puedan hacer aún muchas más. Y más ahora que se ha dado por parte del Ejecutivo la fecha del 6 de junio y por parte del Legislativo la fecha del 8 de junio para abrir la economía, que se haga para que las empresas inclusive puedan testear de una manera ágil a su personal. Muy bien, retomo para terminar con lo que iniciamos. ¿No hay división en empresa privada? Pregunto esto por las reuniones por separado que han sostenido grandes empresarios y el presidente de la ANEP con diputados y los grandes empresarios con el presidente de la República. Pues yo te digo que yo no veo una división, lo que veo son diferentes escenarios de reuniones. Lo que hubo ayer en Casa Presidencial es una reunión de empresarios grandes, pero no fue una reunión de gremiales, pues. Habrá el espacio y él mismo lo ha solicitado y he visto a su secretario jurídico y demás invitando a las gremiales. Habrá el espacio para que las gremiales vayan. Mira, o sea, en la Cámara de Comercio, por ejemplo, como te mencioné, tenemos como 230,000 empleos representados, 2.500 empresas. Esa visión de todos los sectores y de todo el país que nos da la gremial, por más grande empresario que seas, no la tenés. Es decir, yo puedo ser el empresario más grande de un rubro y tener una visión de un empresario grande de ese rubro, pero no tenés la visión de la MIPYME de todos los rubros de todo el país. Entonces hay que saber diferenciar lo que es ser un empresario grande y lo que es ser un representante de los empresarios, ¿verdad? Bien, gracias por el tiempo que nos regaló esta mañana, muy amable. Gracias a ti, Moisés, te agradezco el espacio. Muy amable, gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa, cuando regresemos aproximadamente en 3 minutos, el licenciado Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa. Ya volvemos.